ayer por acá, ¿sí? Estábamos hablando de la base de cálculos, de acuerdo al artículo 74 de la ley 843, respecto al impuesto a las transacciones, ¿verdad? Bueno, los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad agravada se considera ingreso bruto el valor o monto total en valores monetarios o en especies devengados en conceptos de venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por los servicios. En este caso, si hablamos de ingresos brutos, es el total, el valor de la factura, ¿no? Y ahí pequeño análisis que habría que hacer en este tema, porque si bien una factura contempla el impuesto al valor agregado, parecería que se está pagando un impuesto sobre otro impuesto, analizando un poquito más allá. Pero, en fin, la norma está determinada de esa forma y además, considerando que el impuesto a las transacciones es un impuesto único, ¿no? Yo diría que prácticamente existe solo en Bolivia, ¿ya? Hay aspectos importantes que hay que tomar por la complejidad que tiene y en la forma sencilla que se realiza este cálculo, pero en el interior de esto, ¿sí? Es ese efecto que tiene. De todos modos, el valor total de la factura se considera, ¿no? El ingreso bruto, ya, al cual, inclusive, en la parte, cuando realizamos una transacción contable, un registro contable, ¿no? Generalmente cuando vendemos algo, ¿cómo registramos? Registramos al ingreso el 87% menos el impuesto al valor agregado. En todas sus aplicaciones que pueda tener el impuesto al valor agregado, excepto en el tema de la tasa cero, ¿no? La tasa cero en la cual se registra al 100%. Igual, en este caso, si se pueden dar cuenta ustedes, el ingreso bruto registrado por el tema de los ingresos por ejemplo, la actividad de transporte internacional de carga que tiene tasa cero, ¿no ve? Se registra el 100% y aplicamos el impuesto a las transacciones sencillamente a ese ingreso bruto. Entonces, ese es un poquito, digamos, dentro de una visión un poquito más allá de lo normal, el poder verificar, el poder identificar y poder cuantificar ese resultado de esa base imponible como ingreso bruto, ¿verdad? Ok. Ahora, dentro de esta base de cálculos es evidente, no están afectadas el impuesto al consumo específico y el IAHD, las bonificaciones y descuentos correspondientes a periodos fiscales que se liquidan. Ya, eso dice el artículo 74, ¿sí? Tal vez un poquito ahondar sobre esto, había que hablar mucho sobre este tema, sobre los ingresos brutos devengados, en el tema también, a ver, de las entidades financieras, por ejemplo, ¿no? Las entidades financieras, si bien los intereses, que es la parte más fuerte de sus ingresos, no están sujetos al IVA, ¿no? Pero sí están sujetos al impuesto a las transacciones. Sobre ese ingreso bruto, independientemente que el impuesto al valor agregado se pueda determinar bajo una proporcionalidad, ¿sí? que se le ha aplicado a este tipo de actividades, porque como les decía en las anteriores clases, estas entidades no llegaban a pagar un impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, la proporcionalidad fue una solución, ¿sí? Y para que haya un equilibrio en el tema de los impuestos, también a las entidades financieras, les decía también que lo vamos a ver seguramente en algunos de los puntos que se le aplica en la parte del impuesto sobre utilidades. ¿Qué vas a hacer cuando me muera? Esos factores pueden, digamos, un poquito ejemplarizar esto de los ingresos brutos devengados, ¿no? Al final, se supone que los ingresos devengados, se supone que se los ha generado
se los ha ganado más o menos, y por lo tanto, pues en el tema del registro y del pago del ITE, están sujetos al pago mismo, a la declaración y al pago de este impuesto, ¿verdad? En el tema de la alícuota les decía, este impuesto, si bien es variado, es un impuesto que se mete en todo, es un impuesto medio conflictivo en la forma que se lo aplica, ¿no ve? Con relación a otros impuestos, la verdad que en ninguna de esas aplicaciones cambia su alícuota, ¿sí? Es la que se mantiene en un 3%. En las retenciones, que se llama en el mismo IT, por las transacciones de compra-venta, en las onerosas, en las gratuitas, en forma general, es el 3%. ¿No ve? Ahora, es otro el tema, digamos, en qué forma lo aplico a una retención, ¿sí? Ya eso conlleva los conceptos mismos de la retención de esa transacción. Por ejemplo, a ver, una transacción de retención, por ejemplo. ¿Cuáles son los impuestos que afectan a una retención en una compra de un bien? En este caso, sin facturas, sin documento equivalente, sin nota fiscal, ¿sí? ¿Cuáles son las retenciones que se aplican y cuáles las tasas efectivas de estos impuestos, ¿sí? Que afectan a una retención en una compra del bien? Que creo que es lo más clásico que puede haber, digamos, en las transacciones de las actividades, y se puede ver la aplicación de retenciones, ¿verdad? Acá hay un punto tal vez en la cual podamos advertir, no solamente por la aplicación del IT, sino también los otros impuestos que son afectados en el tema de las retenciones. A ver, ustedes conocen muy bien, ellos son contables. Licenciado, entiendo que puede ser el 5 hola, hola. o el 8%. Sí, licenciado, habla Omar Salce. Entiendo que puede Omar, ser el Omar, 5. un poquito más fuerte. Entiendo que puede ser el 5 o el 8%, ya sea si es servicio o bienes. ¿A esa retención se refiere? Sí, bienes, correcto. Bienes. Entonces, 5 y 8%. Omar, el 8%. Voy a aumentar de volumen, voy a incorporar un sonido un poquito agradable. No los escucho bien. Espero que ustedes me estén escuchando, ¿no? Hola, hola, ahora sí, a ver. Omar. Sí, licenciado, entiendo que es el 5 y el 8% y va a depender si es bienes o servicios, ¿no? No sé si se refiere a eso. Sí, claro, por supuesto. En este caso estamos hablando de bienes, en la cual puede ser un tema de discusión antes de pasar a los otros puntitos, ¿no? Es interesante conversar sobre la aplicación del IT en el tema de la retención. En un solo caso, por ejemplo, en la retención de la compra de bienes sin documento, ¿no? De factura, nota fiscal, etcétera, en la cual el contador y el auditor a la vez en la revisión, ¿sí? En la revisión, en la auditoría, ya sea financiera, tributaria, ¿cómo va a ser el punto de vista de la aplicación de estos impuestos? A ver, Omar dice que sí, evidentemente se debe aplicar el 8%, el 5% del IUE y obviamente el impuesto metiche, que es el 3%, ¿no? ¿Sí? Vilma, ¿quería decirnos algo? Vilma, ¿qué opina? A ver, coménteme, ¿qué tipo de retención voy a aplicar a una compra de un bien? Voy a hacer un ejemplo mejor. Vamos a hacer un ejemplo. A veces funciona así, ¿no? Con números. Eh, la empresa asume que debe comprar para mañana. Vamos a tener mañana sábado, una reunión, ¿sí? Entre todo el departamento contable, más la dirección, y necesitamos que haya un mueble en la cual estemos todos, mínimamente 12 personas.
en el ambiente no se encuentra en este momento y asignamos 2.000 bolivianos, puede ser 2.000 bolivianos para que se pueda comprar ese bien y se le entrega al mensajero bajo un recibo, posiblemente contra rendición de cuentas, 2.000 bolivianos, y el amigo va a comprar, ¿no? Va a comprar, seguramente se va a acercar acá en La Paz, se va a acercar tal vez a la Vicente Ochoa donde venden muebles, ¿no? Va a acceder a comprar y seguramente va a llevar ese mueble a la oficina y en el momento que llega a la oficina y están esperando, está el mueble, la mesa con sus silitas, entre 10 a 12 personas, la capacidad, y el recibo. Le dice, ¿y cuánto te costó? Me costó 2.000 bolivianos. Bueno, tuve que aportar 15 pesos o 20 para el transporte. Bueno, esa es la rendición de cuenta y no tengo factura, ¿verdad? No tiene factura. Y ahí el contable, ¿sí? Como le decía, toda transacción tiene su efecto tributario, va pensando de qué manera va a efectuar el registro contable. Acá participamos todos, a ver, ¿cuál sería el registro contable de esos 2.000 bolivianos? A ver, pueden escribir al chat si quieren, agarren su calculadora, su bolígrafo, y hagamos caso una práctica. Acá están afectados dos impuestos, evidentemente, pero a ver, ¿de qué forma pueden ustedes registrar? Una vez que registran, me lo leen, ¿ya? O pueden escribir al chat el asiento que hayan registrado, que hayan realizado, y listo. Yo voy a poder ver. Licenciado, sería compra de muebles, la cuenta sería muebles y enseres, retenciones, contra caja. Retenciones contra caja, o sea, retención, sí. En el debe iría muebles y enseres. Sí. ¿Ya? ¿Y la retención es dónde iría? A ver. En el debe, porque después va a ser retenciones por pagar, porque no vamos a pagar ese rato. A fin de mes vamos a liquidar el impuesto. Ya. Estamos considerando ese asiento. ¿Ya? Se está considerando ese asiento. ¿Alguien más? A ver, ya debe terminar sus registros. A veces una licenciado, puede ser muebles y enseres contra retención IUE y retención IT, y ya queda líquido por pagar, ya sea si sacó de caja o banco, de caja, digamos, ¿no? Porque no podría ser banco. Ya, ok. Se considera el asiento de Omar. A ver, ¿alguien más? Dos participaciones más, a ver. Licenciado, una consulta. Es dependiendo si nosotros vamos a asumir un gasto por una retención que no vamos a cobrar o es que vamos a retener. Hay dos opciones para hacer un asiento contable para eso. Alberto, no te escucho bien, no sé si es el problema de mi audio. Licenciado, indicaba que, ¿se me escucha bien? Un poquito más acércate al micrófono, por favor. Ya, ahora, ¿ahora sí, licenciado? Ahora sí. Ya. Comentaba que es dependiendo la retención, si vamos a asumir como un gasto nosotros o es que vamos a retener por los servicios que nos han dado, por un bien o por un servicio. Es dependiendo a eso, a hacer el asiento contable. Por eso, en este caso, tenemos un recibo, nada más, como constancia de la compra y el pago de bolivianos, 2.000 bolivianos. Solo tenemos la constancia esa, y ahí está la decisión del operativo contable, ¿no ve? ¿Cómo lo va a registrar? ¿Sí? ¿Cómo lo va a registrar? Y en función a eso, hacemos el análisis como auditores tributarios, si es posible, para ver si ese registro está correctamente o tomando todos los elementos que decía Alberto. Puede que todavía exista alguna condicionante para poder explicar cómo lo hice el asiento. Entonces, Alberto, bajo tu criterio, ¿cómo sería el asiento contable? Sería caja por el efectivo que hemos pagado por los 2.000 bolivianos
También iría en el debe la retención del IUE, que corresponde por un bien el 5%, retención del IT por el 3%, contra retenciones por pagar del IUE, del IT, ahí está ya. La idea está bien, de todos modos, te he entendido cómo quieres registrar. ¿Alguien más? Gracias, Alberto. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Querubín, ¿sí? ¿Está bien? Correcto, Querubín Rivero. De acuerdo a mi criterio, licenciado, el registro contable sería muebles y enseres al debe, ¿no? Al haber estaríamos haciendo la retención por la compra del 5%, seguidamente del IT por pagar, correcto, por retención, contra caja, porque se le ha dado en efectivo, se le ha dado al mensajero para que vaya a hacer dicha diligencia. Pero ¿qué pasa? Aquí la empresa está asumiendo o va a asumir los impuestos, ya que no se le hizo la retención correspondiente al proveedor del mueble. Entonces, el mueble costaba 2.000 y entonces no hubo factura, la empresa está asumiendo las retenciones de ley. Ok, muy bien, está clarito, creo que Querubín ha resumido. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No puedo habilitar mi cámara, pero le voy a indicar y concuerdo con lo que dice el compañero Querubín, porque en la práctica o en la vida real generalmente es la empresa la que asume, porque uno va a un mercado o a un lugar donde compra algún inmueble, pues no, le dice, le voy a retener los impuestos, no nos venden, pues, ¿no? Entonces forzosamente tenemos que comprar algo que no dan factura y nosotros asumir los impuestos. En todo caso, el asiento contable que dice Querubín, el compañero Omar también creo, es el correcto, ¿no? Gracias. Ok, Marcelo, ¿no? Marcelo. Sí, Marcelo fue, ¿no? Ok. A ver, hagamos un pequeño análisis nada más, ¿sí? Y ahí es evidente que, como dice Marcelo, es la costumbre a veces, ¿no? Es la costumbre. Y veía la figurita, el fondo de Omar, puso una virgencita, ¿sí? Puso la virgencita, sí, tal vez haciendo mención a algo que creo que es importante tocar eso, a veces uno recuerda de esos temas, ¿no? Y seguramente cuando analice este tipo de transacciones va a recordar a la virgencita. ¿Quién no ha viajado a Potosí, no? ¿Quién no ha viajado a Potosí? En Potosí existe cualquier cantidad de iglesias, ¿no? Y una de ellas, ¿cómo se llama esta? La Virgen de, no, la Iglesia del Carmen, algo por ahí, ¿sí? Ay, ¿no? Las Carmencitas, algo por ahí. En ese lugar, una vez cuando fui a visitar, había un lugarcito especial para las monjitas que cometían algún pecado, etcétera. Iban a ese rinconcito, era como un vestidor más o menos, ¿no? ¿Sí? En la cual seguramente ingresan, se cosía la cortina, etcétera, y ahí adentro había una especie de chicotitos, así más o menos, con fierritos con puntas, en la cual las madrecitas de las carmelitas se autoflagelaban, ¿ya? La espalda. Seguramente pidiéndose perdón por los pecados que han cometido, etcétera. Y eso llama la atención. Yo lo relaciono eso más o menos como ¿qué se dice? A ver, una flagelación tributaria que el contador, el auditor a veces comete, ¿no? Es más o menos así. A ver, vayamos paralelamente al análisis de esa transacción, que a veces ese tipo de transacción hay de variedad, hay varias operaciones en una empresa normal en la cual se hace la compra sin un documento fiscal, sin la factura, sin la nota fiscal, sin el documento equivalente a veces, pero ahí está la habilidad y el análisis que pueda tener el auditor tributario, ¿no?
y no pueda cometer algún error que pueda tener un efecto contable en los estados financieros. Me refiero a lo siguiente. Sí, evidentemente, como dice Marcelo, estamos acostumbrados a registrar de esa forma. Viene un activo, ¿cuánto ha comprado? 2.000 bolivianos y la factura no hay. Pero en Bolivia alguien tiene que pagar el impuesto, ¿no? Alguien tiene que pagar el impuesto. Y ahí hay un término que creo en algún libro se puede todavía leer, que no es una base tributaria, y es más, el grossing up no está contemplado en el diccionario tributario, no existe el grossing up, y eso es lo que me acaban de explicar, es un grossing up, es donde la empresa se autoflagela tributariamente, se carga un impuesto, y ese impuesto lo devuelve, o sea, se carga y lo devuelve. Pero acá no es el tema que le cuadre el Estado, el comprobante, ¿no? Y le tenga que aplicar a ojo cerrado la retención, si bien es una mala costumbre contablemente. Ahora, evidentemente, casi el 99.99 actúa de esta forma, pero cuando existe una revisión, una depuración, estos gastos son depurados por lo siguiente. ¿Cómo debería ser primero la transacción? ¿Cómo se debería analizar la transacción? ¿Sí? Primero, hay dos formas, ¿no? Hay dos formas, y la primera, les digo, la primera, si hemos comprado un mueble, una mesa en 2.000 bolivianos, primero la pregunta es, ¿quién vende un mueble? ¿Quién vende un mueble? ¿Sí? ¿Vende un comerciante minorista? Uno del régimen general, uno del régimen simplificado? ¿Quién vende un mueble? ¿Qué actividad puede tener ese que vende mueble? Primero puede tener la actividad de artesano, seguro. Un artesano puede vender un mueble. Pero las reglas de juego en nuestro territorio, ¿sí?, es la clasificación de quienes emiten factura y quienes no emiten factura. Quienes están obligados a emitir factura y quienes no están obligados a emitir factura. Los que no están obligados a emitir factura son del régimen especial y el régimen tributario simplificado en este caso. Y el régimen tributario simplificado tiene tres actividades especiales, ¿no? Los artesanos, los comerciantes minoristas y los vivanderos. Los vivanderos no creo que puedan vender el mueble, descartados. Los comerciantes minoristas tal vez puedan vender este mueble. Pero los que sí, efectivamente pueden vender son los artesanos. ¿Ok? Y este artesano, ¿sí?, considerado régimen tributario simplificado, tiene que cumplir requisitos especiales, características esenciales para que no emita factura. Y esa transacción, ¿sí?, no esté sujeto a una doble tributación o una doble retención, como quiera, ¿ya?, en esta transacción exclusiva. Ahora, ¿cuál es la característica esencial para que no dé factura un régimen tributario simplificado como artesano? Una es que las ventas, el costo unitario dice que no debe superar aproximadamente, si no recuerdo, de 640 bolivianos, algo por ahí. ¿Sí? Lo máximo que puede vender es 640. Hasta ese límite está obligado a no dar factura y paga un impuesto, ¿sí?, de acuerdo a la categoría que tiene. Y el régimen simplificado tiene un pago bimensual de 47 bolivianos, hoy en día hasta 300 bolivianos a una sexta categoría. Ok, perfecto. Ahora, este mueble costó 2.000 bolivianos. 2.000 bolivianos. Entonces, no podía vender un régimen tributario simplificado y tampoco yo podía haber comprado, ¿sí? Es lógico, es una empresa seria, está sujeto al pago de impuestos, al registro de las transacciones, etcétera. Está sujeto al cumplimiento de obligaciones tributarias. Muy bien, entonces, en este primer caso, ¿cuál sería el asiento contable? Sería muebles y enseres, ¿no ve? 2.000 bolivianos contra caja, 2.000 bolivianos. ¿Por qué autoflagelarse? Ahora, lo que dijo Alberto es importante, ¿no?
¿En qué condiciones lo voy a registrar o lo voy a llevar al gasto? ¿Sí? Lo voy a llevar al gasto. Ahora, si lo llevo al gasto, una transacción, ¿sí? Sin un documento que avale la transacción como tal, una factura, un documento equivalente. Les decía la primera clase, uno de los puntos importantes que una transacción debe contener es, uno, que tenga un documento original, que en este caso, la factura, que esté relacionada a la actividad, sí. La tercera, si corresponde a la finalidad de pago, perfecto. Y lo otro, que la transacción efectivamente se haya realizado. Ok, perfecto. Entonces, este es un bien que no tiene un documento legítimo, documento original, que es una factura. Automáticamente este importe va a ser objeto de una depuración como un gasto no deducible, ¿verdad? Ahora, si lo llevo a muebles en sedes, imagínense los registros para fines de control en muebles en sedes, y el contador le va a aplicar la depreciación, ¿no ven? Y la depreciación de muebles en sedes son 10 años, o sea, el 10%, 10 años. Y va a ir aplicando al gasto de una compra que no tiene un documento que sustente esa transacción. Igual, cada año, ese 10% será considerado seguramente gasto no deducible, ¿sí? Ese es el efecto contable que pueda tener esa transacción. Ahora, en la segunda partecita, la segunda forma, ¿sí? Quizás estando en un régimen tributario simplificado, es que tenga que solicitar, alguien dijo, es bien complicado solicitar un documento que avale que esté en un régimen inscrito y esté sujeto a un pago de impuestos distinto, para que no exista un doble pago de impuesto. ¿Ok? Si el activo, si esta compra, esta transacción estaría cumpliendo los requisitos y características de un régimen simplificado, es evidente que si me costaría 640, digamos, este mueble, obviamente le pediría, ¿sabe qué? Tengo que comprar, tengo que respaldar mi transacción, y pues usted veo que tiene un hito en la pared y está sujeto a un pago bimensual. Le puedo sacar una foto a mi celular, etcétera, para respaldar, y tal vez su pago bimensual me pueda mostrar y respaldar la transacción y registrarlo, si es posible en este caso, como gasto, pero sustentando la transacción, que no sea objeto de depuración esta transacción, perdón, ¿no? Entonces, hay aspectos a veces elementales, ¿no?, en la cual uno a uno se va sumando, y a veces este tipo de gastos por todo y por nada, a veces efectuamos la retención y nos autoflagelamos tributariamente, afectando los estados financieros de la institución. Pero desde ya, el efectuar la retención, le estoy perjudicando a la empresa. Le estoy perjudicando a la empresa en aumentar un impuesto del IUE en un 5% y en la transacción del 3%. Y seguramente alguien hará una consulta a impuestos y las señoras de impuestos me puede indicar si la transacción, la retención del 5 y 3% que estoy efectuando es correcto. Obviamente que nunca les va a dar una respuesta, ¿no? Más al contrario, seguramente los va a aplaudir, decir, oh, señores, bravo, síganlo haciendo, sigan contribuyendo al Estado, no importa en pequeña proporción, pero sigan pagando un importe adicional de impuestos. O sea, ese es el efecto, ¿no? Más el efecto en este caso es a la empresa, al empresario, al emprendimiento. Cargar un impuesto, sí, en el tema de retenciones, sin el tema de análisis tributario, creo que puede ser perjudicial, y a veces hay que darse una pausa para poder analizar estas transacciones y llegar al origen de que cuando esa transacción es sujeto a una retención y cuando no es. Evidentemente, también prevalece la habitualidad, pero ese es otro tema, ¿verdad? Es otro tema en el cual puede llegar también a una discusión amplia. Pero en este tema de retenciones, por ese lado, lo sencillo es eso, ¿no? Registrar, hasta lo puedo llevar al gasto y listo, considerar como un gasto deducible, porque no está sujeto a una retención
por considerarse que esa transacción no fue primero objeto de compra a un contribuyente obligado a no emitir factura. Ese contribuyente tiene requisitos para sustentar las transacciones sin la factura, ¿sí? Y la norma es clara en este aspecto, a veces medio burocrática, pero ¿no? Pero he visto yo habilidades de contadores, ¿no? Ahora las cámaras tienen Zoom, sencillamente tienen Zoom, ya, y van a comprar y no les dan factura, lo que hacen sin preguntar a veces, ¿no?, al dueño, porque el NIT está en un lugar visible, y dicen, voy a sacar una foto a su NIT, porque esto es un régimen simplificado, usted paga su impuesto, yo podré sustentar mi transacción con su número de NIT, y seguramente el que revise hará un cruce de información con la base de impuestos, y obviamente usted no está obligado a emitir factura, y la transacción que estoy realizando se adecua, se enmarca a las características de su régimen. Bueno, yo creo que hasta acá llegamos sobre el tema de la retención, en la cual es también partícipe el impuesto a las transacciones como un impuesto metiche, ¿no? Al IWE, una tasa efectiva que me dijeron del 5%, en la que varía en este impuesto. Es una variedad de tasas efectivas que tiene el IWE, ¿sí? En varias, pero mantiene lo que es la alícuota del 25%, que seguramente lo veremos cuando toquemos el impuesto sobre utilidad de las empresas. Tal vez algún comentario o alguna aclaración. Licenciado, entonces hay que tener mucho cuidado para aplicar el tema de la retención, porque ahí está diciendo, digamos, que hay muchas compras que en este país, bueno, las empresas tienen que asumir la retención, o sea, habría que analizar cada situación, porque hay muchas compras que se hacen exactamente sin factura, normalmente miles de compras. No hay que más aplicar la retención, es así o mal. Por eso le decía a la Virgencita, la autoflagelación tributaria impera en nuestro medio, y a veces, y aunque no crea, de 10 transacciones que ves sin factura, las 10 tienen retenciones, ¿no? Ya, unas que sí encajan y las otras que no. ¿Y eso cómo lo ve impuesto? O sea, impuesto no me obliga en el tema impuestos, de que no, usted tiene que aplicar la retención, o ¿cómo es la óptica de impuestos? Claro, impuestos les hace un recálculo de las retenciones, y hay un factor en la cual es considerado no deducible. Ya obviamente cuando uno hace el registro, ¿no ve? Entre las retenciones y el pago que existe y la adición del valor que le dan al bien, etcétera, es analizable y es depurable. De eso sí les aseguro que es depurable en esa proporción, ¿ya? Es segurísimo, o sea, es segurísimo que los depuran. Claro, parecería que es mínimo, ¿no? Pero hay instituciones que no sé, a veces se lanzan al éxito y compran equipos, ¿no? A fin de gestión, generalmente a fines de gestión, muchas empresas tratando de cumplir un POA, se lanzan a comprar equipos y pueden comprar de donde pueden, y han comprado sin factura. Imagínense 4 equipos, etcétera, los cuales no están sujetos a una retención. Eso es típico, una transacción muy equivocada. Imagínense hacer la retención a 4 equipos de computadora, ¿sí? Cumpliendo la transacción que me hicieron ustedes, registrar como equipo de computación, hacerle la retención del 8%, en este caso el 5% del IWE y el 3% del impuesto a las transacciones. Eso es prácticamente una exageración en una transacción. Además, que por lógica, al efectuar, piensa que al efectuar la retención están autorizados en efectuar la depreciación, que es un doble efecto. En este caso están afectando los dos estados financieros, ¿no? Especialmente la parte del gasto de la depreciación de ese activo, lo cual no corresponde. Ya está dañada, la transacción ha sido muy enraizada, muy afectada en los estados financieros. Denle cuidado en ese aspecto. Por favor, no quiere decir que yo me incremente un importe y ese importe tenga que devolver al Estado.
No es así. ¿Sí? Primero, realicemos una planificación tributaria en la cual determinemos lo que es correcto y no afectemos a la empresa en la cual le estamos incorporando estos impuestos, ¿sí? De la nada. Incrementando. ¿Hay alguna RD, alguna norma donde yo pueda enviar en este caso no hay una RND, ¿no? No, a ver, es la aplicación lógica de la norma, es genérica, y ahí te dice, el régimen general está obligado a emitir factura, y el régimen simplificado a no emitir factura, mínimamente. Y para hacer régimen simplificado, hay características, ¿no? Por ejemplo, a ver, un artesano, las características mínimas pueden ser 4, por ejemplo, ¿no? A ver, uno, que lo que realiza como artesano, lo realiza con sus manos, dice, y además en su taller, ¿sí? No lo comercializa más o menos, ¿sí? Segunda característica, el precio unitario, que no debe superar, no sé si 640 o 647, creo que 640, ¿ok? La tercera, que esta actividad, ¿sí? No tenga sucursales mínimamente, no tenga sucursales, y sea una persona la que es responsable de esa actividad, ¿no? Como artesano. Y el capital, hoy en día el capital mínimo es 12.001 bolivianos hasta 60.000 bolivianos con la sexta categoría. Entonces, su capital, imagínense una tienda o una tienda en ese caso donde venden muebles, verifiquen en cuánto está cuantificado el precio unitario de los muebles que tiene, ¿no? Seguramente tiene modulares, tiene, no sé, juegos de dormitorios que superan, obviamente, los 2.000 bolivianos, los 640 bolivianos, a simple vista. Entonces, ahí está la habilidad de la persona que va a comprar, ¿no? Verifica, usted el régimen simplificado, entonces puedo tener problemas, voy a buscar uno que es del régimen general y pues seguramente voy a obtener un producto bien documentado y no tenga que tener los problemas de las retenciones y listo, y no ser cómplice, en otras palabras, de un régimen, de un contribuyente que no esté inscrito, ¿no? Peor todavía, el no tener un NID es peor, y tiene sus propias sanciones, que seguramente en uno de los módulos lo van a ver. Vi que tienen ilícitos tributarios por ahí, seguramente lo van a ver, ¿no? Entonces, acá hicimos un punto alto porque yo sé que es el problema latente en esto de las retenciones, ¿sí? Y hay que tener un poquito de cuidado, eso sí, en la forma también que lo voy a registrar, ¿sí? Exacto, ok. Licenciado, una consulta y una recomendación al mismo tiempo respecto al registro o a la compra sin factura, si valga el término. Sí. No tendría yo si lo activo ese bien, lo activo como un activo, ¿no? No sí. Tendría yo alguna observación por parte de la administración tributaria, siendo que una vez activado yo voy a hacer la depreciación y la depreciación es deducible. Entonces, claro. no me puede observar impuestos nacionales diciendo no podés depreciar porque no compraste con factura. Muy bien, Querubín. Es lo que dije hace ratito, ¿no? Si lo vas a registrar, obviamente las empresas, sus activos fijos, las tienen que tener controladas, codificadas inclusive, ¿no? Porque el auditor viene y este bien, ¿dónde está? Aquí está, perfecto. El auditor tiene la habilidad en estos casos, y ahí va la recomendación que dice Querubín. Primero, se supone que nuestros detalles de activos fijos deben tener una buena clasificación y exposición. Seguramente en la primera parte serán activos normales, ¿no ve?, que tienen sus documentos, sus facturas, etc. La segunda parte, que normalmente hay actividades que tienen activos por revalúo técnico, que estarán clasificadas, que también la depreciación de esos activos por revalúo no están sujetos a un gasto deducible, ¿no?
Y la otra partecita que vi eso, que clasifican ahí abajito, ¿no? Ahí abajito, para fines activos para fines de control. Igual clasificados por pequeños rubros, muebles enseres, algunos utensilios, etcétera, para fines de control, igual como los libros, como hacen los colegios, un detalle que no están sujetos a la depreciación, obviamente, ¿ya? Y están expuestos, están controlados, están detallados. La fecha de ingreso y todo. Eso es transparencia y es así como se debe manejar, Querubín, un estado de cuentas de un activo fijo en esas condiciones. ¿Ok? Gracias, licenciado. Gracias. Bueno, el IT, ¿no? Realmente es un impuesto directo, pero la realidad, como la que hemos podido ver, se adecua más a un impuesto indirecto, ¿no? Pero la norma lo dice, la ley 843 lo dice, que es un impuesto directo, y es por esa situación tal vez, porque es afectado en alguna circunstancia por el impuesto sobre utilidades descontado, ¿verdad? Y por este tema es que se registra en el gasto, ¿ya? Entonces, al final nos quedamos que es un impuesto directo. Bueno, sabemos todos que el periodo mensual constituye cada mes calendario. Es un impuesto periódico en todas sus aplicaciones, incluyendo en las retenciones, ¿verdad? Además, si bien es un impuesto mensual periódico, ¿sí? Tiene que tener los aditamentos y efectos de los otros impuestos. En el efecto de las retenciones, cuando existe la retención, existen saldos a devolver al Estado legítimamente, ¿sabe? Eso es, no puedo devolver las retenciones en otro periodo. Estoy sujeto a sanciones. Ahora, si bien es un impuesto mensual, a veces, otro errorcito que se puede ver, los errores reales, es que las retenciones, así como se las efectúa, la verdad, vi en varias empresas una confusión que las retenciones, en la medida que van haciendo las retenciones, van efectuando la devolución. O sea, si en un mes efectuaron, esto está mal, ¿no? Si efectuaron 5 retenciones, existían 5 formularios de retenciones. En otros, ¿sí? Las devoluciones al Estado de estas retenciones a fin de año o cuando se acordaba. No es así. La retención sí debe ser devuelta, igual considerando el último dígito del NIT máximo hasta esa fecha. No puede ser el primer día, ¿no? La devolución de las retenciones. Y fíjense, por esas condiciones, las retenciones no están sujetas, ¿no?, a una facilidad de pago, porque es un dinero que no le corresponde a la empresa, ¿sí? No es de ellos, es propiedad del Estado. Y por ese lado hay que tener mucho cuidado, como agente de retención, en este caso, ¿sí? La devolución debe ser periódica, en el momento que exista para la devolución. Si en el mes no existe, pues no es objeto de que pueda presentar un formulario sin movimiento, no es más, no tiene sentido. ¿Sí? Ahora, las retenciones en la cual afecta el IT son las compras de bienes y servicios, como lo dijeron. Después, lo más también es a los profesionales, ¿no?, que no emiten factura. Sí, se considera una retención, independientemente que exista un importe, pero ahí un poquito hay que cuidar la habitualidad. El otro tema es de los alquileres, ¿no? De los alquileres, en este caso se supone que uno alquila, a veces de emergencia, un espacio, puede estar cerca al establecimiento, pues a veces no se consulta si tiene un registro o no, o si tiene NIT. Entonces, sí, en este caso,
se puede efectuar la retención, ¿verdad? Excepcionalmente en esos casos, y la norma lo explica. Ok, y el IT participa en esas actividades de retención con su 3%, como en este caso como un impuesto en metiche. Así, recuerden, es un impuesto metiche. Traten de recordar que este impuesto puede estar en cualquier otro tipo de retención o aplicación, ¿sí? Donde hay o no hay factura, ¿sí? Ya sea título gratuito, título oneroso, etcétera, se tiene que ver. La liquidación es sencilla, les decía, el valor del documento, el valor, la base imponible, aquí está consignada, el total de la factura consignada, ¿no? En algunos casos, y es evidente, por ejemplo, a ver, no está afectado, obviamente, en la base imponible de su liquidación, en la cual no es aplicable tampoco, ni tocar en las exportaciones, como habíamos quedado, ¿no ve? Y parecería que en este caso también se debería devolver ese importe, pero no es así, no es distinto. Aquí solamente se devuelve el crédito fiscal, y lo otro siempre está sujeto a que no se devuelve el IT, ¿sí? Porque está sujeto a la compensación del IVA. Esa es la salida que se le puede atribuir técnicamente en una falta de devolución. Igual, ¿no? Las devoluciones que existe de los productos normales facturados sujetos por condiciones a su devolución parcial o total. En este caso, tampoco es objeto de devolución estos impuestos, ¿ya? Sí, el impuesto al valor agregado, por eso existe un documento que se llama débito crédito, que seguramente lo vieron en la parte del impuesto al valor agregado. Y esto son transacciones, usted lo puede clasificar, esas notas de débito crédito, ya en una clasificación de conceptos, ¿no? Si es factura, documento equivalente o nota fiscal. Y a eso, desde el punto de vista tributario, poco a poco van alimentando información en su cabecita, ustedes en función a esos conceptos tributarios que constantemente los encontramos en la normativa legal, en todo lado, donde se pueda tocar documentos fiscales, están esos tres, pero hay que saberlos identificar y la forma que se pueda aplicar, ¿no ve?, en una transacción. Ahí el efecto es importante del concepto fundamental de lo que es factura, nota fiscal, documento equivalente. Y en estas notas de débito y crédito, ¿sí?, solamente están sujetos en la devolución, el impuesto al valor agregado en su compensación. El IT no, para nada. Hemos ido tocando paralelamente algunos impuestos. Es necesario hablar siempre de los impuestos porque no es un impuesto solo que viene, no es. Si se habla del ERES-IVA hay que hablar también del IT a veces. Si hablas del IVA tienes que hablar del IT. Si hablas del IUE tienes que hablar del IT. Y en este caso, sí sirve el IUE como un pago a cuenta de este impuesto, ya en varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, en la comercial, que está sujeto a llevar registros contables y está sujeto al pago del impuesto sobre utilidades, sí le sirve como un pago a cuenta, pero acá la palabra principal es lo efectivamente pagado, en las condiciones que esté. Si tiene facilidades de pago y hace una buena planificación para poder compensar ese pago proporcional, ¿sí? Y pueda beneficiarse del descuento en el IT, perfecto, ¿sí? Y hay veces que de esa forma se va trabajando, ¿no? Pero dicen, pero si he toda facilidad de pago y no voy a poder lograr compensarme. Bueno, tratar de pagar antes, tratar de planificar el pago del impuesto a las transacciones, si realmente va a ser consistente, ¿no? En los periodos que tienes.
vas paralelamente pagando tu facilidad de pago para poder compensar tu impuesto a las transacciones. Eso funciona en las comerciales, funciona en los profesionales, ¿sí? En la compensación de este impuesto. Entonces, acá depende cómo efectúes una planificación para poder absorber el impuesto a las transacciones. Hay veces asumimos que los impuestos a las transacciones van a ser elevados en cierto periodo, ¿no? Y sabemos también que el impuesto sobre utilidades tiene 120 días para poder pagar, declarar y pagar ese impuesto. El impuesto sobre utilidades es complicado en su compensación, ya porque en un periodo se pueden manejar 3 periodos, ¿no? 3 periodos. Entonces, ¿por qué? Porque de la gestión 2000, en este caso, la gestión 2018 lo pagas en la gestión 2019. En la gestión 2019 todavía tienes saldo de haber pagado la anterior gestión y vas compensándote hasta la gestión 2020. En la gestión 2020 llegas a pagar la gestión 2019, en el momento que pagas o declaras y pagas, prácticamente eliminas lo anterior. O sea, tienes en un periodo que puedas afectar la compensación, tienes 3 gestiones del IVE y hay que saberlas manejar. Ahora, de que el papel aguanta todo, sí. En la forma que puedas registrar, en la forma que tú puedas llevar tus registros, ¿sí? Cómo puedas llevar al gasto, exponerlo en el gasto, pero cuidar de que solo esté en el gasto para fines tributarios lo efectivamente pagado. Lo otro puede ser llevado, la diferencia puede ser llevado del IT bajo un análisis sencillo, ¿sí? A un gasto no deducible. No necesitas de que esté exactamente eso, ¿no? Pero antes de efectuar tu llenado del anexo 7, 8 y 9, ¿sí? El anexo 5, que son afectados, ¿sí? En este tema de la compensación y además la exposición de un saldo deducible como un IT efectivamente pagado, hay que cuidar esos anexos, llevarlos bien, y pues en la medida que lo expongas para fines tributarios, yo creo que no vas a tener problemas, porque sabemos que hay mucha diferencia entre el resultado contable y el resultado fiscal. El resultado fiscal es una obligación mínima para poder determinar, ¿sí? Un impuesto sobre utilidades a las empresas correctamente, digamos, ¿no? Veremos acá qué tenemos, por favor. Bueno, lo que habíamos hablado, ¿no? El caso, el nuevo vencimiento prácticamente en otras palabras, te consuma todo lo anterior y si corresponde la diferencia llevar al gasto como no deducible, la diferencia del IVA me refiero, pues será de esa forma. Los saldos del IVA que por cualquier otra causa no resultaren compensados con el impuesto a las transacciones, en ningún caso darán derecho a reintegro o devolución, quedando consolidado a favor del fisco. ¿No? Porque se supone que el total del IVA te habrías compensado con el IT. ¿Sí? Y ahí está la planificación tributaria que debes realizar por la confusión que existe por los periodos de estos dos impuestos. Licenciado. En transmisión. Hola, sí. Antes de que pase, ¿cómo contabiliza usted esa parte del impuesto que no se ha compensado contablemente, no? Ya, a ver, primero, hay una forma, fíjense, habla muchos del PAS 41
en este tema, pero así, la práctica es distinta, queridos diplomantes. La práctica nos ha enseñado a cómo debemos registrar para no caer en esos problemas de depuraciones de varias cuentas en la forma que van registrando a veces, ¿no? A ver, ¿cómo yo registro, digamos, a una sana exposición de saldos que pueda ser satisfactorio para el Servicio de Impuestos Nacionales? A ver, ya les anticipo más o menos cómo podría ser. Al final, los estados financieros lo vas ajustando para cierre, todo eso. Y lo último que efectúa el operativo contable, el auditor financiero, bajo una auditoría financiera tributaria, es determinar previo los gastos o ingresos, los gastos no deducibles y los ingresos no gravados, no imponibles, ¿verdad? Determina un resultado fiscal. De ese resultado fiscal determina el IUE, ¿ok? El 25%. ¿Sí? Que va a ser siempre distinto al resultado que pueda uno obtener del resultado contable. Perfecto. Seguramente el contador ya tiene su IUE. ¿Cómo lo haya sacado? Seguramente lo va a explicar en su anexo 7, en la cual se puede determinar. Y ahí está el auditor, ¿no? Determina lo correcto, bajo el análisis y depuración de todo. El auditor determina 500,000 bolivianos de IUE. El contador determina 300,000. Diferencia 200,000. Primero, seguramente ahí ya tenemos un ajuste, ¿no? Y la forma lógica en la cual voy a registrar debería ser de esta forma sencillamente de esta forma. Y les digo por qué. Les voy a dar muchos elementos, el por qué no de la otra forma y por qué de esta forma. Ok. El asiento sencillo, sí, para compensar esa diferencia será, fíjense, así de sencillo, IUE contra IUE. Ahora, ¿cuál es IUE, de dónde y para cuándo y dónde lo voy a exponer? El IUE en el debe seguramente es una cuenta de gastos, ¿sí? Perdón, me dan un segundito. Tan rápido pasó, 8, ok, perfecto. Entonces, ¿me escuchan, verdad? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces acá, fíjense la transacción sencilla. ¿Y por qué de esta forma? IUE en el debe como gasto, ¿lo ve? El IUE es un gasto no deducible, de hecho, contra IUE, y este IUE es del pasivo corriente. Entonces, una sencilla transacción que me puede evitar 100,000 problemas, y en la forma que le voy a exponer es lo clásico, ¿no? Como se puede exponer en el gasto, en el estado de resultados, en la parte de abajo, como dice, ¿no? Utilidad antes de impuesto y el impuesto sobre utilidades, el 25%. Y la diferencia, pues, utilidad después del impuesto, seguramente. Mi pasivo refleja lo correcto, el importe que coincide con mi gasto, ¿ya? El cual posiblemente pueda acceder a un pago de un solo pago o facilidades de pago en la forma que yo quiera. Y cuando lo voy a pagar, ¿sí? El asiento correcto será IUE pasivo contra caja o banco. Ahí se elimina, desaparece, ¿verdad? Ahora, ahí me evito 100,000 problemas, porque cuando he visto, y evidentemente, ¿no? Y de 10, 9 tienen este problema, y posiblemente ustedes sean la excepción, pero este es el tema. Cuando registran el IUE en una cuenta de activo y pasivo, más o menos llevan varias, ¿no? He visto, a ver, IUE a compensar, IT a cuenta del IUE. Hay formas de registrar en el activo corriente, y cada vez que tienen que
compensar el IT de las ventas que se han originado en el siguiente periodo, ¿no? Van haciendo registros paralelos, activos, pasivos, ¿no? Van compensándose. Pero no llegan a compensar. Y ahí está la diferencia que dice Marcelo. ¿Qué voy a hacer con este saldo, no? Que no ha sido compensado, que ha quedado. Y ahí el efecto. Muchos lo llevan al gasto como un gasto deducible, perfecto. Pero el resto de los contables, ¿sí? Lo dejaron en el activo como saldo, y a ese saldo le incrementaron el nuevo. Es más, todavía, en estados financieros, a veces es muy delicado los contables, ¿no? Colocan ahí, IUE, saldo del IUE de la gestión 2015, saldo del IUE de la gestión 2016, saldo del IUE de la gestión 17-18, no logrando a veces compensar por una, ¿qué se dice? Una falta de planificación tributaria y una decisión contable de poder regularizar o considerar esos saldos. Ahora, y se le pregunta a uno de ellos, ¿por qué tienes acá el saldo de la gestión 18, ¿no? Y los saldos anteriores? La verdad, ¿qué le puedo decir? No es mi responsabilidad. Yo he ingresado a trabajar la gestión 2018, ¿no? Y yo le puedo hablar de ese saldo, pero del resto no sé cómo lo han hecho, nunca me han nada. Y cuando uno ve el historial de ese saldo, y la verdad, por falta de control y seguimiento mensual de las compensaciones, prácticamente el anterior al actual no hubo un seguimiento, ¿ya? Ahora, ¿por qué creen que existe el anexo 5? ¿Por qué creen que existe el anexo 7, 8 y 9? Justamente por ese tema. La compensación se la puede efectuar mediante el control de sus anexos tributarios y además, lo principal, en una compensación prima acá el formulario, la declaración jurada, ¿sí? Para hacer un seguimiento. Por eso las casillas de compensación del saldo anterior y otro elemento importante acá en la cual se tuvo que tomar una decisión porque muchos, al haber registrado una cuenta de activo, ¿sí? Una cuenta de activo para ser compensada, y además en su momento esas cuentas eran actualizadas, tenían mantenimiento de valor como tenía el IVA, como tiene el crédito fiscal, como tenía el crédito fiscal, el débito fiscal, ¿verdad? Entonces, eso los complicó peor y decían, pero no, este saldo que me queda es la diferencia de la actualización, etc. No sé, algún momento regularizaré. En ese momento se queda de que el IUE, para ser compensado, no se toca en su exposición. No se toca en su exposición y para su compensación. Ese saldo histórico por naturaleza, para no efectuar una confusión y además esa confusión de poder también hacer la compensación mediante los formularios. Los formularios, si bien todavía en algunos casos tienen, ¿no? el mantenimiento de valor. En este caso hay que obviarlas esto porque por normativa, no justamente por ese problema, no se actualiza este saldo del IUE, se mantiene como saldo histórico hasta agotar. Ahora, acá lo sano, Marcelito, es el tema ese, ¿no? De que el contable, el auditor, tiene que hacer un seguimiento con el formulario. El formulario 500 y los formularios 400, ¿sí? Y por ese lado, para no complicarse, ¿ya? Evitar de registrar en el activo como cuentas a compensar al IT o el IUE compensable, etcétera, en la forma que se la pueda obtener en un estado financiero. Ahora, está bien, hay sistemas muy bien integrados que te ayudan a hacer un seguimiento. Pero lo sano es eso, ¿no? Para no tener problemas. Y es esa forma en la cual yo registraría, ¿ya? Y listo. ¿Ok, Marcelo? ¿Algún comentario?
Y vamos a ver, vimos la anterior vez, si no me equivoco, un estado financiero, una banca en la forma que registra su IUE, ¿no? Gasto contra pasivo y el 100%. Y cuando efectúa el pago, se evita de problemas y listo. Entonces, la compensación que la hace, que realiza mes a mes, es con su formulario, ¿sí? La información que se obtiene de la oficina virtual, mínimamente a veces está sujeto a que uno, para llenar el formulario del IVA, del ITE, tiene que nomás remitirse al formulario anterior, mínimamente, obligatoriamente, ¿sí? No lo puedo hacer de memoria, ¿sí? Tengo que tener una secuencia lógica de mis formularios físicos y recurrir a la oficina virtual para no cometer estas diferencias, porque ya saben ustedes, una diferencia en el tema de la falta de compensación en el IUE, prácticamente puedes perderla, ¿no? Puedes perderla. ¿Ya? Puedes perderla. Licenciado, disculpe, licenciado, Querubín. Licenciado, entonces, quiero entender un poco esta parte que dijo que el registro inicial directamente en mi cuenta de gasto contra una cuenta de pasivo. Correctamente. Eso, ¿no? Así es la forma que le he planteado. Sí. Me empiezo a pagar el IOE y luego al 31, bueno, al final del mes hago la compensación. Voy abonando a esa cuenta de gasto mi pago. Eso, estoy un poquito medio. Aclárenme esa figura, por favor, licenciado. No, ya no hace el registro. El asiento normal, en este caso, puede ser el clásico que efectuamos, ¿no? En la venta del mes siguiente, seguramente lo vas a registrar caja o bancos, impuesto a las transacciones, en el lado del haber, seguramente estará los ingresos, estará el débito fiscal, estará otra vuelta el impuesto a las transacciones, ¿no ve? Sí, y ese impuesto a las transacciones, el primero llega a ser gasto, el otro llega a ser pasivo igual. Correcto. ¿No ve? Lo registras normal, y seguramente a final de gestión, a eso es lo que quieres llegar, al final de gestión, agarras el estado financiero, ¿sí? El estado de resultados, y aquí las pruebas globales son sencillas con el anexo 1, el anexo 5, etcétera, o el anexo 2, etcétera, para poder efectuar el seguimiento y el total existente en la cuenta de gasto. Seguramente será el 100% del impuesto a las transacciones, a eso te refieres, en el gasto. Si vendí 87,000 de ingresos, seguramente en mis gastos dirá 3,000 bolivianos de impuesto a las transacciones. Ahora, y justamente ahí en la recomendación, ¿no? Lo que me preguntaban, de que en el gasto debe estar lo efectivamente pagado. El papel aguanta todo en este caso. Puedo hacer otra maniobra, pero la más razonable, que me da opción la parte tributaria, y justamente es eso, que me dice en la 24.051, dos cositas, ¿no? Que el IUE, primero, es un gasto deducible. El IT es un gasto deducible, pero lo efectivamente pagado. La diferencia es un gasto no deducible. Entonces tengo la opción de llevar esa diferencia, ¿ya?, a mi anexo 7 y considerar como un gasto deducible la diferencia. Y listo, tengo un resultado fiscal para poder determinar sanamente el impuesto a las utilidades, sobre utilidades de las empresas. ¿Okay? Perfecto, licenciado. Muchas gracias. Perdón. Anacito, me conecto dentro un momentito más, por favor. Le pido, por favor. ¿Ya? Por favor. Ok. Es así, mi querido Querubín, ¿ya? Ahí es la clave, ahí está la clave. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias. ¿De qué? Bueno, de esta partecita, la relación jurídica tributaria que existe, ¿no?, entre sujeto activo, sujeto pasivo, y obviamente la base imponible, que ampliamente se ha explicado, ¿ya? Es
es importante ver, ¿no?, en qué momento le voy a aplicar sobre un ingreso bruto, o inclusive en qué situación, si no tengo una nota fiscal, factura o documento equivalente, pueda aplicar el impuesto a las transacciones, etc. Eso ya es en función a la actividad y en la forma que se ha expuesto en la normativa específica para cada uno de los tipos especiales que se ha presentado, ¿verdad? Bueno, todos sabemos que el sujeto pasivo es la persona natural, el contribuyente, el cliente de ustedes, ¿no? Y dentro del marco normativo tenemos las personas naturales, las unipersonales y el régimen general. Y ahí puede haber muchos otros tipos de clasificación de un sujeto pasivo en función a las características, área geográfica, las condiciones de atención a ese contribuyente, etcétera, de clasificarlo como un prico, graco, etcétera, ya está en función a ciertas características, pero al final siguen siendo unos sujetos pasivos, ¿no? La base imponible, ya habíamos hablado también bastante sobre esto, el valor de rentas, que en ningún caso pueda ser menor al avalúo fiscal o autoavalúo en el tema de transmisiones, título oneroso. En este caso, siempre el documento base, en este caso a título oneroso, con las facturas, ¿no? En el título gratuito hay que ver hasta los plazos, porque el impuesto a las transacciones, por ejemplo, en el tema de transmisión, está sujeto bajo un testimonio de herederos, por ejemplo, en nuestro país tiene un tiempo de 10 días, etcétera. En función de eso, hay que cuidar los tiempos, ¿no? Sabemos que los 10 días acá no tienen nada que ver con los días habituales, etcétera. Son 10 días, listo, corridos. Bueno, también la administración tributaria en el tema de formularios ha ido mejorando bastante, yo diría, que al final tiene dos tipos de formularios, ¿no? En el tema de 400 y 200, ¿sí? Tiene uno extendido, en la cual para empresas que tienen bastante movimiento, bastante transacciones complejas, se podría decir, descuentos, devoluciones, etcétera, y las otras que simplemente, que es la mayoría que se ha podido ver, el resumido, que está sujeto a las declaraciones de las microempresas, de las pequeñas, la micro y la mediana empresa, ¿no? En su mayoría, ¿sí? Los extendidos generalmente los utilizan desde los mecos, los gracos y los pricos, ¿no? Generalmente, ¿sí? Pero es optativo, no se haga ningún problema. La oficina virtual las puedes manejar las dos en cualquier condición, no necesariamente uno en su integridad puede ser variado, no hay ningún problema del uso de estos formularios. Bueno, quizás para ver un poquito el tema de llenado de un formulario en vivo, podamos ver un dedito de 4 o 5 minutos, si puede ser. A ver. Vamos a ver que podamos. Hola, sean todos bienvenidos al video tutorial realizado por el Servicio de Impuestos Nacionales. En esta ocasión aprenderemos el llenado del formulario IT 400 versión 3 resumido. El formulario 400 versión 3 resumido fue creado para la realización de la presentación de los contribuyentes del régimen general clasificados como resto, cuando solamente requieran llenar datos sobre las compras y ventas y o cuando existan saldo a favor del contribuyente o del fisco.
Por tanto, está restringido para los contribuyentes PRICOS y GRACOS, debiendo estos usar el formulario extendido. Ahora realizaremos el llenado del formulario IT 400 versión 3 resumido, tomando en cuenta el siguiente ejemplo. El NIF de la empresa es 10 32 44 40 12, a nombre del contribuyente Bernal Vaca Guzmán. La actividad principal es venta al por mayor de productos textiles, por lo tanto, pertenece al régimen general y está alcanzado al pago de impuesto a las transacciones IT. En el mes de febrero, este contribuyente obtuvo 44.000 bolivianos por concepto de ventas y 12.000 bolivianos correspondiente a las compras. Con estos datos llenaremos el formulario IT 400 versión 3 resumido. Primero debemos acceder al portal web del CINI, www.impuestos.gov.bo. Ingresar a la oficina virtual. Elegimos el portal Servicio al Contribuyente y posteriormente al portal de declaraciones juradas. Una vez que ingresó al portal de declaraciones juradas, visualizaremos el siguiente menú. Pulsaremos el icono Formularios. Seleccionaremos el formulario 400 versión 3 Impuesto a las transacciones. Elegiremos el icono Formulario versión 3 resumido. Seleccionaremos el periodo y año que corresponde. Finalmente, presionamos el botón Declarar para acceder al formulario. Ahora que hemos accedido al formulario, en la casilla 13, rubro 1, ingresaremos el monto de las ventas que se obtuvo en el mes que para el ejemplo alcanza bolivianos 44.000. Si se tiene IUE pagado a compensar, se debe ingresar el monto en la casilla 664. En nuestro ejemplo no se cuenta con ningún saldo. Podemos verificar que una vez llenado esos datos, automáticamente se obtendrá el resultado del monto que debemos al fisco en la casilla 646. El mismo debe confirmar en la siguiente casilla. En esta etapa es importante verificar los datos ingresados en el formulario antes de finalizar este paso. Una vez finalizado este paso, se visualizará el siguiente mensaje. ¿Está seguro de finalizar el paso? Presionaremos el botón Aceptar. Posteriormente se desplegará la ventana de confirmación del envío. Seleccionaremos la opción Sí. Presionaremos Finalizar paso. De esta manera realizaremos la presentación de nuestra declaración jurada. Si se tiene un monto a pagar, se puede imprimir o simplemente tomar nota del número de trámite para dirigirnos a una entidad financiera autorizada a realizar el pago. Por último, para cerrar la ventana, presionaremos Finalizar paso. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Exige tu factura. Con la factura de la felicidad ganamos todos. Licenciado, su micrófono. Hola, hola. Bueno, creo que acá termina ya la primera parte del impuesto a las transacciones. Que si es que habéis alguna otra pregunta, por favor, me indica. Licenciado, una última consulta. En el tema de cuando se refirió a unas 5 diapositivas antes, ¿qué sucede, por ejemplo, si una empresa compra una maquinaria usada? Una maquinaria nueva le puede costar $200.000 y usada la puede encontrar
qué sé yo, 20.000 o 30.000 dólares por tema de dinero. Ahí podría activar también eso, esa máquina usada, porque no va a tener una factura ni nada, ¿no? A eso me refería, y puede hacer la depreciación de la máquina. Al no tener una factura, un documento equivalente, prácticamente es un gasto no deducible, el efecto que pueda tener en su depreciación. Lo puede registrar para fines de control, lo puede registrar, pero cualquier efecto que tenga al gasto es no deducible. ¿Sí? Esa es la clave. ¿Ya?